Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Hoy queremos hacer una pausa en todos estos temas, en todos estos asuntos que atraviesan la coyuntura y mirar las cosas un poco más allá de la propia coyuntura. Y la situación política en el país tiene que ver con una evidente crisis institucional. Algo está pasando en el país en que las instituciones están en una permanente colisión, en un permanente choque, y, incluso cuando el Tribunal Constitucional, es decir, el máximo intérprete de la Constitución, falla, empiezan a surgir cuestionamientos contra este tribunal de aquí para allá. Esta situación, evidentemente, que es una crisis de las instituciones, es una crisis constitucional, felizmente hasta ahora no evoluciona en una situación de anarquía. Digamos, el Estado de Derecho persiste, permanece a pesar de esa crisis. Si tratáramos de hacer muy rápidamente cuándo empezó este proceso, uno podría decir que todo esto empezó cuando el señor Martín Vizcarra, luego de asumir la presidencia y luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, empieza a desarrollar una política de cuestionamiento de las funciones exclusivas y excluyentes de ese Congreso. No sé si ustedes recuerdan, él convoca un referendo para reformar el sistema político, el sistema electoral, pero de alguna manera le impone al Congreso, en base a la movilización y al apoyo popular circunstancial, ese referendo. Posteriormente, él cuestiona la elección de los miembros del Tribunal Constitucional de parte del Congreso. Es una función exclusiva y excluyente del Congreso, y él plantea una cuestión de confianza. Luego él interpreta a sus colaboradores que se le ha denegado fácticamente la confianza sobre una función exclusiva y excluyente del Congreso y procede a cerrar el Congreso. Es decir, la colisión institucional produce un choque de poderes y evidentemente una situación fuera de la constitucionalidad. Más tarde, se elige un nuevo Congreso que vaca al presidente Vizcarra y luego nos encontramos con el gobierno de Pedro Castillo, que pretende utilizar el mismo software que desarrolló Vizcarra para cuestionar las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. No prospera, porque en el Congreso se forma una mayoría, se aprueban leyes sobre la confianza, sobre el referendo, que evita que esto prospere. Pero luego de que el señor Castillo intentara un golpe fallido, luego de las olas de violencia insurreccional, el cuestionamiento a las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso continúa. Se acaba de inhabilitar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, se presenta una acción excepcional ante el Poder Judicial, una sala de la Corte del Poder, una Corte del Poder Judicial acepta esta acción de garantía de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y se paraliza esa función exclusiva y excluyente del Congreso. Luego el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, eh, acepta que la decisión del Congreso debe permanecer en sus efectos hasta que la Corte Suprema no se pronuncie, y continúan los cuestionamientos más los cuestionamientos bajo el siguiente rótulo: el Congreso ha instaurado una dictadura parlamentaria. ¿Es esto verdad? Bueno, vamos a analizar este tema con el señor Ernesto Blume Fortini, un constitucionalista de larga trayectoria en nuestro país, expresidente del Tribunal Constitucional, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Ernesto Blume Fortini, gracias por la conversación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y con todo gusto aquí con ustedes para dialogar sobre la problemática de nuestro querido Perú, que tanto nos preocupa y que hoy nos trae a debate. Mire, si yo le preguntara, quizá una manera de empezar una conversación tan complicada podría ser preguntándole si es posible, es atendible constitucional e intelectualmente aceptar el concepto de que en el Perú existe una dictadura parlamentaria. Mi respuesta es rotunda y categórica. En el Perú
no existe una dictadura parlamentaria. En el Perú existe un Estado constitucional, en donde hay una constitución que está vigente, hay instituciones de rango constitucional, entre poderes, entes constitucionales autónomos que tienen sus competencias y hay una serie de situaciones conflictivas, pero que en modo alguno califican como dictadura congresal. Yo creo que ese es un argumento utilizado por quienes no están de acuerdo con algunas situaciones que se están presentando, pero creo que sí, su pregunta nos lleva a una interrogación de orden mayor, que diría yo, eh, ¿está en crisis el Estado constitucional peruano? ¿Qué es lo que está pasando? Porque obviamente no es lógico que en un Estado constitucional existe este nivel de enfrentamiento interinstitucional. Y si usted me permite, por ahí yo podría ensayar una respuesta. Por supuesto. Siga usted, Mire, señor Blumen Fortini, a ver, cómo no. Mire, tratemos de avanzar hacia las profundidades de esta sí, mire, particularidad. lo primero que hay que pensar es que el Perú en realidad es todavía un Estado-nación en formación. Si nosotros hacemos un análisis histórico, el Perú se forja entre 1780, la revolución de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, y el primer tercio del siglo XIX. En circunstancias bastante peculiares porque en Europa había triunfado la Revolución Francesa, en Norteamérica la Revolución Americana, antes en Europa la Revolución Inglesa, se corría como reguero de pólvora un movimiento independentista, había caído la monarquía absoluta, surgía el liberalismo, la etapa constitucional, la democracia, la libertad, la igualdad, los valores fundamentales de un nuevo régimen, la titularidad del poder político, del poder constituyente para el pueblo y no para un monarca que representaba un poder venido de una divinidad. Es decir, había todo un movimiento libertario que corrió en América Nuestra y en Centroamérica como un reguero de pólvora y nos cogió un poco desprevenidos. Eh, el célebre Jorge Basadre sostiene que aquí en el Perú habían una serie de fuerzas centrífugas y centrípetas en acción y que aquí había una fuerte resistencia prohispánica y no había una conciencia unánime, consolidada, de querer ser un Estado-nación y de querer adoptar una determinada forma de gobierno. Tanto es así que aquí en el Perú, España perdió sus colonias. Aquí se realizó la batalla final y por lo tanto el Perú nació en esa coyuntura tan especial. A diferencia de los estados-nación europeos que se forjaron a través de un largo periodo, que en algunos casos duró más de un siglo, en donde hubo una conciencia que vino de abajo hacia arriba, de un pueblo que tomó las cosas en su exacta dimensión y quiso ser unánimemente un Estado-nación libre e independiente. Eso lamentablemente no ocurrió en el Perú. Me per- Qué elementos pegaban, digamos, esta sociedad que estaba en ese conflicto interno? Yo diría, por un lado, la presencia del militarismo y por otro lado, la presencia de la iglesia. Pero bueno, había, eso es específicamente lo que dicen todos los grandes de la generación del 900, ¿no? exacto, exacto. Ahora, don Ernesto, mire, esta introducción que nos señala que nuestro proyecto republicano, ¿no es cierto?, nació, como se dice, pegado con babas, ¿no es cierto? Un poco sin querer queriendo, podríamos decir. Claro, y efectivamente, y los ejércitos españoles, los ejércitos realistas, en un 90% estaban compuestos por mayorías indígenas. Exactamente. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, habla del sur, de la rebeldía del sur contra el centralismo, hay que recordar que 2 décadas después el sur seguía reivindicando al rey de España, no se había sumado a la independencia de Chile. Exacto, exacto. Entonces, cuando uno ve esa,
¿Quiere comentar No, esto? y esto sumado pues a un territorio heterogéneo, a una serie de peculiaridades en las etnias existentes que estaban en algunos casos hasta en abierta pugna, ¿no? Y a una falta de una clase política que desde un principio asumiera un rol realmente trascendente e importante y lograra consolidarse para aspirar al poder, sino más bien al tuntún de caudillismos y de aspiraciones personales. De Entonces, acuerdo. Ahora, todo esto hace que el Perú sea todavía un Estado-nación en formación y que viva, como diría Enrique Bernales en algún momento, en una permanente crisis que se retroalimenta permanentemente. claro, Es, y cuando hacemos este recuento, 6 presidentes en este periodo. imagínense. O sea, cuando vemos, por ejemplo, que un sector del país quiere cuestionar funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, ya no con un ejército, ya no con un cuartelazo, sino con un amparazo, podría ser, ¿no es cierto? Con un amparazo en una corte superior. Bueno, uno dice, estamos todavía en el siglo XIX, se respeta más el marco institucional. Hay cosas que evidentemente han madurado, las instituciones, la idea de un Perú, quizá la idea de una economía de mercado, pero esas tradiciones todavía siguen ahí, ¿no es cierto? Eso parece incuestionable. Exacto, exacto. Bueno, y entonces en este marco nos encontramos con un Perú que ha ya transcurrido 200 años de vida republicana, pero que todavía no se encuentra a sí mismo. Y esto se agrava por la ausencia de una conciencia constitucional, de una cultura constitucional y de un sentimiento constitucional, sobre todo en su clase política, que, salvo honrosas excepciones, y lo digo con el mayor de los respetos, no da la talla, no da la talla. Los políticos peruanos no conocen a cabalidad la Constitución ni se han convertido en portandartes de la defensa de la Constitución. Yo observo con gran preocupación cómo a diario plantean ideas y fórmulas que son ajenas al marco constitucional. Ahora, Entonces, esa falta de conciencia es bien complicada y dañina porque lleva al voluntarismo, a planteamientos que surgen simplemente en forma espontánea, pero sin respetar los parámetros constitucionales. don Entonces, Ernesto, es muy complicado, muy delicado, ¿no? permítame volver al presente, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta en los siguientes términos. Mire usted, el Perú es un régimen presidencial híbrido, es decir, tiene del presidencialismo clásico de los Estados Unidos, pero también tiene del sistema parlamentario de las democracias Es un europeas. presidencialismo atenuado, podemos decir. Bueno, se está bien, pero frente al hecho de que, digamos, el 2016 se produjo la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se vacó a Martín Vizcarra, se le dio un golpe de masas a Manuel Merino. Luego viene Pedro Castillo y se le vaca a Pedro Castillo. Entonces, hasta parece natural que en ese régimen de presidencialismo atenuado, presidencialismo híbrido, como quiera llamarse, el poder recaiga sobre el Congreso y no sobre el presidente. Y lo que estamos viviendo es que el poder político se ha focalizado en el Congreso porque el Congreso mantiene al poder ejecutivo. Y cada vez que se propone una vacancia que se frustra, ese poder político del Congreso sigue creciendo. ¿Hay algo de eso en la situación política actual? Yo creo que sí, pero no está provocado por el Congreso, sino está provocado por ciertas fuerzas políticas, llamémosle así, que irresponsablemente propician un clima de enfrentamiento y de disociación y que ponen en jaque al propio gobierno central y ponen en jaque a las instituciones y además por una lucha interna del poder político que se da en varias esferas. No podemos olvidar que hay pues un movimiento que ha ido cobrando fuerza de gente que podemos llamarle progresistas, pero que yo
creo que tiene en el fondo una tipificación muy propia en nuestro país, que es el movimiento caviar. Es gente ideologizada que se ha upado al poder y que está jugando su propio partido y está luchando por tener el poder y que es inescrupulosa y que no le interesa el Perú en el fondo, sino relativizar los conceptos para defender sus posiciones. Porque, mire, desde el punto de vista del planteamiento, por ejemplo, de la denegación fáctica, que pues para un analista objetivo, sereno, es pues una monstruosidad. Pretender sostener que porque el Congreso no atiende de inmediato un pedido de confianza, se puede interpretar que hay una denegación y eso dar mérito a quien pide la confianza para tener por denegada la confianza y disolver el Congreso. Ese absurdo, eso que tan grotescamente fue sostenido por varios constitucionalistas y fue amparado por 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Y eso a mí me preocupa mucho porque es gente que debe tener formación constitucional. Yo me pregunto cómo un constitucionalista bien formado, que conoce los clásicos del constitucionalismo, que entiende que el constitucionalismo se asienta en el respeto a los principios y valores que son esencia del sistema, puede entrar en esta digresión de tratar los conceptos en forma tan movediza, tan elástica, para justificar lo injustificable. Entonces, estamos llegando a la tesis del absurdo. Ahora Ahora, tenemos... este relativismo constitucional que permite a ver, es un relativismo constitucional incuestionable, porque si puede existir conceptual, denegación. digamos, un relativismo conceptual que choca con la Constitución muchas De veces. acuerdo, de acuerdo. Sí, Porque si se puede argumentar a favor de una denegación fáctica de confianza, ¿no es cierto? No obstante que la confianza es un acto, no sé, propio, exclusivo propio, y excluyente, expreso, a sobre través del todo, máximo órgano de gobierno. claro, si sobre todo es un acto expreso, público, Así es, histórico, ante la nación, eso es una cuestión de confianza. así es, así Se es. puede denegar, si se puede argumentar una denegación fáctica en esos términos, hay un relativismo que no sé si proviene de la ignorancia o simplemente de una estrategia política por el poder que busca un sistema de gobierno a través del control de las instituciones y al margen del sufragio electoral. No sé si a usted le parece esta una aproximación valedera. Yo creo que en gran parte sí, pero cuando me he preguntado por qué este relativismo conceptual, yo me he respondido a mí mismo tratando de explicar las razones, que observo una carencia de una sólida formación en los principios y valores que constituyen la base conceptual del constitucionalismo y asimilación de los mismos. Hay una orfandad formativa de principios y valores constitucionales. Y luego un proactivismo de ciertos personajes que se autoproclaman académicos, intelectuales, investigadores, que está germinado en esa falta de solidez básica, formativa, y en un espíritu mesiánico, porque estos personajes creen que están descubriendo algo nuevo y que todo empieza con ellos y que son capaces de refundar todo, ¿no? Y luego la ambición desmedida por usufructuar el poder a cualquier precio y haciéndole el juego a las izquierdas en general. Entonces, esto es sumamente preocupante y mire, en los últimos hechos que se han producido, es insólito que 2 personajes que han sido destituidos por el Congreso de la República, siguiendo todos los trámites correspondientes, mediante una decisión que es competencia exclusiva e excluyente, como usted dice, del Congreso de la República, y una decisión que corresponde a una línea señalada y sentada ya por el Tribunal Constitucional como un acto político no justiciable, amerite una acción de amparo y que 2 jueces, uno de ellos que está por ratificarse, frente a uno que discrepa,
sean capaces de dictar una medida cautelar y ordenar la reposición yendo contra la decisión del Congreso y que esto sea tomado como bandera y a partir de ahí se cuestione lo que el supremo intérprete de la Constitución y el juez de las competencias y la autoridad máxima de la justicia constitucional luego dice en una medida cautelar y que el decano del Colegio de Abogados de Lima, demostrando una orfandad constitucional alarmante, sea capaz de emitir ligeramente un comunicado a nombre de los abogados de Lima, lo cual me parece un exceso porque a nadie se le ha consultado, y se sume a la tesis de un grupo de académicos muy respetables que sostiene que como se instauró ese proceso de amparo, nadie se puede meter. Y entonces crean un territorio liberado en donde el Poder Judicial es el que impera sobre el Congreso de la República. O Y sea, cuando las cosas se es ponen en un- su sitio, estamos frente a una dictadura congresal. Imagínense usted. Entonces, ahora, es una ¿a especie, dónde hemos llegado en este relativismo? ahora, de otro lado, don Ernesto, estas cosas parecen suceder en todas las democracias occidentales, ¿no? En el Perú, estos rasgos se han incrementado de manera superlativa. No sé qué piensa de esta aproximación, porque de alguna manera el derecho constitucional está relacionado al poder político, ¿no es cierto? Y Por el poder supuesto. político en el Perú ha sido fracturado, pulverizado, con la vacancia del gobierno de Pedro Castillo, que es un presidente, es el máximo magistrado, que es Mm, depuesto por el Congreso, ¿no es cierto? mm. Y luego el Congreso se enfrenta a un poder progresista, que en las últimas décadas controló las instituciones en el Perú. Y es el causante en gran medida de lo que estamos viviendo, Ah, no, sin el progresismo Castillo no llegaba al poder. por supuesto. Porque mire usted, el informe de la Comisión de la Verdad dividió al Perú entre buenos y malos. Y de Sí, pronto Castillo, gracias a ese informe, era el bueno contra uno malo. exacto. El Perú estaría hoy día creciendo a 10%, reduciendo pobreza sobre menos 15%, con un gobierno Mm, diferente al de Castillo. por supuesto. Ahí está la respuesta. Pero le quería preguntar, ¿esto no tiene que ver con la pulverización del poder político que mal que bien se ha trasladado al Congreso? El Congreso es el que sustenta el poder político en el país. Entonces, como se dice, de facciones o progresistas se creen capaces con amparazos, ya no con cuartelazos, ¿no es cierto?, de cuestionar al poder político. Quizá esto podría mejorar, cree usted, luego de las elecciones del 2026, cuando se Yo, instale un poder político más o menos organizado, estable, como está. mire, yo creo que sí. Yo dentro de todo soy un optimista en el futuro del Perú y a veces algunos me golpean por eso, pero yo creo que primero el Perú es más grande que sus problemas y eso ha quedado demostrado históricamente. Segundo, aunque a muchos no les guste, después de la caída de Fujimori, del segundo gobierno, el Perú ha transcurrido en líneas generales transitando por el cauce constitucional. Y salvo dos incidentes penosos, el de Vizcarra con la disolución del Congreso, avalado en una sentencia oprobiosa y un baldón para la historia del Tribunal Constitucional por 4 magistrados que convalidaron esa denegación fáctica, y salvo el 7 de diciembre del 2023 en que se produjo este golpe o intento de golpe de Estado por parte de Castillo, la cosa ha marchado en el cauce constitucional, con la peculiaridad que después de el intento de golpe de Castillo, las instituciones, nos guste o no, salieron al rescate del orden constitucional. No podemos dejar de ponderar la actitud del propio Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría, de una serie de instituciones y del propio Congreso de la República, que estuvo a la altura de las circunstancias. Y, Permítame y ahí de las Fuerzas Armadas, por cierto, ¿no? claro, pero Sí, ¿sabe qué, don Ernesto? Quiero agregar algo a su reflexión. El papel del Congreso ha sido histórico. Mire, yo creo que sí, yo creo que sí. cuando uno compara el papel de este Congreso que se unió para detener el golpe de Castillo con el Congreso colombiano, que se ha dividido frente a Petro,
Mire, don Ernesto, muy rápidamente, Petro presentó un proyecto de ley sobre la reforma de salud que estatiza el sistema de salud. La Cámara de Diputados lo rechazó, pero Petro, con un decreto, intervino a las empresas privadas, estatizando de facto, ¿no? Luego de eso empezó a hablar de la constituyente. La gente en Colombia salió masivamente a las calles un domingo y unos días después el Senado aprueba el proyecto de estatización de las pensiones de Petro. Y Petro está avanzando en su revolución. Y la clave es un Congreso dividido que no se le opone. Y una constitución que no tiene los candados en el régimen económico que tiene nuestra constitución. Eso también es cierto. Bueno, eso es importante. Pero Eso lo es- cierto, don Ernesto, es que luego de la unidad del Congreso frente a Castillo vino la unidad institucional que usted señala y la unidad con las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y si observamos bien, el Congreso ha ido frenando los ímpetus totalitarios de Perú Libre, de Castillo y de quienes estaban en el entorno de ellos, porque esta gente quería pues asamblea constituyente, nuevo régimen económico y empujar al Perú hacia el socialismo del siglo XXI. Y eso ha sido parado en gran medida por el Congreso a Claro, pesar de los problemas internos que tiene el Congreso y del comportamiento de algunos congresistas, que no se puede confundir con la institución, ¿no? Yo creo que hay que separar la crítica hacia el Congreso entre lo que es la institución y el rol de la institución y las medidas adoptadas por la institución en orden a la preservación del sistema democrático y del Estado constitucional, de la actuación de algunos congresistas que es censurable y que hay que investigar. Pero no confundamos personas con institución. de acuerdo. Ahora, claro, también hay críticas desde el punto de vista del populismo, ¿no? Estos retiros de las AFPs, esta Exacto. ley, hay populismo, pero la vida no es perfecta. No es perfecta y en el balance final, digamos, va ganando una posición comprometida con el Estado constitucional. Exacto, no estaríamos con Estado de Derecho sin Lo que Congreso. pasa es que hay mezquindad en el análisis también, en muchos personajes. Todo lo ven negativo. O sea, estamos algunos o están algunos preñados de una mentalidad pues totalmente oscura y tenebrosa. Y yo no sé, critican todo y no ven nada positivo. Y creo que eso tampoco es correcto, ¿no? Uno tiene que ser objetivo y lo bueno hay que ponderarlo. Ahora, quiero plantearle ya una reflexión de mediano y largo plazo, a partir de esta crisis constitucional que usted ha descrito con gran brillantez. Mire, Así es. algunos señalan que la experiencia actual nos está demostrando que el Perú no está hecho para el presidencialismo y que de alguna manera deberíamos avanzar hacia el parlamentarismo, es decir, constitucionalizar, no sé si esa palabra existe, lo que factualmente está existiendo en la realidad. En la realidad, por eso le preguntaba, o sea, se han acentuado los rasgos parlamentarios del régimen político. ¿Deberíamos, usted cree, avanzar hacia un parlamentarismo o es ir contra nuestra constitución No, histórica? yo por ahora creo que no. Yo creo que con la reforma constitucional en el ámbito de la bicameralidad va a mejorar la cosa, va a mejorar. Y creo que en la medida en que los partidos políticos se formen y que sean partidos de organización, de programa y de plan de gobierno y de doctrina, y los líderes políticos sean capaces de anteponer el Perú a sus intereses partidarios, la cosa puede mejorar. Y definitivamente hay que eliminar para mí el voto preferencial, porque el voto preferencial es el germen de la disociación y el separatismo y el aniquilamiento de los partidos políticos. Y el Tribunal Constitucional debe pronunciarse en la primera oportunidad que tenga para dejar sin efecto o variar la línea jurisprudencial de esa sentencia nefasta que convalidó el transfugismo en el Perú, que ese es otro baldón que tiene el Tribunal Constitucional, porque la atomización actual del Congreso es Efectivamente. responsabilidad de los magistrados o de los ex magistrados que firmaron una sentencia
contra la que yo estuve definitivamente en contra, que convalidaba el transfugismo. Cuando la base de la democracia representativa, lo dice Hans Kelsen, uno de los grandes titanes del constitucionalismo del siglo XX, es en la democracia de partidos. Y hay un libro de Kelsen en donde trata sobre la propiedad del escaño. Y dice, el dueño del escaño es el Es el partido. partido. Y si el congresista que entra se pelea con el partido o se va del partido, se puede ir, se va a su casa, pero el escaño queda con el partido y asume el accesitario. Bueno, y Pero así sucede en las democracias europeas, incluso en la de por Estados supuesto, Unidos. pero este absurdo, esta irracionalidad descomunal que cometieron, y no exagero, de decir, a pesar de que yo voy integrando una lista de un partido, que voy por el partido y que el elector vota por el partido, y una vez que vota por el partido me escoge a mí, yo después soy dueño del escaño. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué lógica puede amparar ese desaguisado? Sin embargo, con total desfachatez lo asumieron y lo defendieron ardorosamente algunos de mis ex colegas. Qué Bueno, pena. esa es la estrategia de pretender gobernar sin formar partidos, sin ganar elecciones y sin presentar programas al país. Es la estrategia. Claro, haciéndole el juego a todas las izquierdas y a los ultras, porque ese es el caldo de cultivo para sembrar el enfrentamiento, para sembrar los conflictos y para a río revuelto ganancia de Bueno, pescadores. ahí está la causa de la fragmentación política actual. Perú Así Libre es. llegó con 44 Pero congresistas. eso yo estoy convencido, quizás usted me pueda criticar, yo estoy convencido que eso va a cambiar. Yo creo que Por supuesto, mire, tenemos. toda la experiencia que estamos viviendo, yo creo que la gente la va percibiendo. No tienen que ser expertos en una materia, pero un ciudadano común y corriente que es juicioso, que tiene criterio, que es responsable, que lucha y trabaja para sobrevivir, se da cuenta. Entonces, lo que tenemos tenemos que hacer es es- precisamente esta tarea que con tanto empeño usted lleva a cabo. Hay que difundir, hay que salir, hay que convencer, hay que desenmascarar, hay que descarnar estas fórmulas, estos ardits que tanto implementan para desestabilizar. No tenemos, pisemos el palito. tenemos que regresar a la partidocracia, porque la Exactamente. república es el gobierno de los partidos. Y sin partidos, eso hay que difundirlo, no funciona la democracia representativa, no funciona. Y eso es lo que nos Tenemos está que sucediendo. postular partidos fuertes que tengan organización, que tengan un programa de gobierno y que se inspiren en una doctrina o en una ideología o como la quieran llamar, es decir, en un pensamiento. Si logramos eso y logramos una dosis de madurez en muchos políticos para decir, esta no es mi oportunidad, sino busquemos una candidatura de quizás alguien que no esté en política, pero que pueda aglutinar y se unen los demócratas contra estos equivocados hermanos que abrazan la causa de las izquierdas, yo creo que el Perú reenrumbaría su camino. De acuerdo, don Ernesto. Yo Sí, le señor. agradezco infinitamente por esta No, a mirada usted. entre la coyuntura, la historia y el mediano Sí, plazo. han quedado muchas cosas en el tintero. Es imposible en tan poco tiempo pues agotar todo, pero Finalmente es un poco de televisión, ¿no? Pero claro. incluso la pregunta que queríamos proponernos aquí de si existe una dictadura parlamentaria en el Perú, de alguna manera. Definitivamente no. Eso es un ardid argumental del caviarismo y las izquierdas para desestabilizar la situación en el Perú. No caigamos en ese juego. No seamos cándidos. De acuerdo, don Ernesto. Infinitamente agradecido por estas A usted, declaraciones más bien, a usted, un gusto. y seguiremos conversando más adelante. Seguiremos conversando con todo Cuídese gusto. mucho. Gracias. Hasta pronto, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.